Bueno, volvamos a Santiago. Un nuevo asalto realizó esta banda conocida como La Jauría en el mismo lugar en que un detective había matado a un delincuente ayer. Se lo estábamos contando en nuestro noticiero. Una de las víctimas recibió varias puñaladas que lo dejaron en estado grave. Nicolás Krum nos va a contar más antecedentes. Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Podríamos decir que fue a menos de 100 metros de lo que tú ya adelantabas, Toti, este hecho que ocurre ayer. Y ahora vamos a hablar de un hecho que ocurre esta madrugada en el Parque Forestal. Esto en calle Merced, justo en la intersección con calle Irene Morales. El video muestra a esta gran cantidad de personas abordando puntualmente a dos víctimas. Un joven de 17 años y otra persona de 28 años, quienes fueron el foco de este asalto y quienes ayer, un poco después de las 4 de la mañana, transitaban por este lugar del centro de la capital, y es ahí donde fueron, en este caso, abordados por este grupo de sujetos, quienes no solamente intentaron robarle sus pertenencias, sino que también los golpearon e incluso apuñalaron a una de estas dos personas, puntualmente a este hombre de 28 años, a quien le propinaron un corte en la zona de su espalda y también en una de sus extremidades, situación que lo derivó finalmente a tener que ser atendido en la exposta central, donde, si bien está en un estado grave, afortunadamente se encuentra estable y fuera de riesgo vital. Lo complejo en este caso es que ayer hablábamos de un grupo delictual, de un hecho puntual que podría atribuírsele a este grupo numeroso de delincuentes, muy jóvenes en su mayoría, y que es ya conocido popularmente en el sector como La Jauría, a propósito del modo de actuar que ellos tienen, donde, a propósito de la superioridad numérica, se aprovechan obviamente de aquellas personas que transitan por este punto, y que, contrario a lo que uno creería respecto de este tipo de hechos que pueden ocurrir, por ejemplo, con mayor frecuencia en la noche, aquí también hay datos y reportes que hablan de asaltos que pueden ocurrir a plena luz del día, que han afectado no solamente a aquellas personas que vienen, por ejemplo, de haber tenido alguna actividad nocturna en el barrio Bellavista, sino que también se ha suscitado mucho con estudiantes. Hay muchas casas de estudios también cerca de este lugar, y son ellos también los que muchas veces denuncian ser el foco de este tipo de asaltos. Vamos a revisar por ahora qué antecedentes maneja la Fiscalía respecto de este nuevo caso que ocurre ahí en el Parque Forestal de este grupo delictual conocido como La Jauría. Este es un procedimiento que ocurre en la madrugada de hoy en la comuna de Santiago Centro, específicamente en la esquina de la Alameda con Ramón Cruz Balán. Alrededor de las 4:30 de la madrugada, dos ciudadanos chilenos de 17 y 28 años, son abordados por un grupo grande de sujetos de identidad desconocida, alrededor de 20, quienes los golpean y los intimidan con armas cortantes y terminan apuñalando a una de las víctimas, el mayor de 28 años, en su espalda y en una de sus piernas. Les sustraen varias especies, teléfonos celulares, una cadena, y posteriormente se dan a la fuga. La víctima lesionada es trasladada a la posta central, donde se encuentra con lesiones graves, pero estable y fuera de riesgo vital. Claro, Nicolás, el punto es que venimos hablando de este sector y de este tipo de delitos desde hace algún tiempo, no solamente por lo de ayer, sino que generalmente ocurren este tipo de hechos. También quienes pasan por ese sector en micro denuncian haber sido víctimas de asaltos de manera recurrente. Por lo tanto, pese a que han habido detenciones, también lo hemos informado acá. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué pasó el día de ayer? Por ejemplo, ¿se tomó algún tipo de medida extraordinaria a raíz de lo que había pasado con la intervención de este detective de la PDI, o es que todo ha seguido tal cual? ¿Qué dicen las autoridades? Bueno, es lo que a nosotros nos llamó la atención. Ayer ya estábamos hablando de un hecho que afectó a un funcionario de la PDI, murió un delincuente a propósito de eso, y obviamente no esperábamos que en menos de 24 horas ocurriera algo similar, teniendo en cuenta que un delincuente ya había fallecido a propósito de hacer este tipo de hechos. Se consultó respecto de esta situación a las autoridades, señalan desde el gobierno puntualmente que hay planes de intervención en el lugar, que hay estrategias que se están desarrollando, que ambas policías, tanto la PDI como también Carabineros, están al tanto de los grupos que estarían operando en ese sector. No obstante, aquí estamos evidenciando un hecho que ocurre anoche, que es captado, por ejemplo, por un vecino de este sector,
y teniendo incluso cámaras en el lugar. Hoy consultamos por estos registros, por cámaras que están situadas en este punto al municipio de Santiago, y nos comentaron que por ahora están recopilando imágenes para ver si es que se logra apreciar parte del actuar de estos delincuentes del día de ayer. Lo que también es una preocupación, entendiendo que si bien hay tecnología que está ahí a la mano de las autoridades, por ahora aparentemente no se estaría viendo presente las estrategias de las que tanto hablan, considerando que en menos de 24 horas tenemos episodios de suma violencia en el mismo lugar y que se le puede atribuir a un mismo grupo delictual. No hay todavía confirmación de que estas 3 personas que ayer asaltaron a este detective de la Policía de Investigaciones, donde uno de ellos finalmente falleció a propósito de que el detective logró repeler su actuar. No hay vínculo entre estos 3 sujetos de ayer con los que estamos dando cuenta ahora por el momento, porque es algo que tiene que ir aclarando la investigación, pero desde el punto de vista de cómo actúan, los lugares en donde están abordando a las víctimas, donde tú lo decías, Pati, no solamente hablamos de transeúntes que van pasando por el parque forestal, hablamos de personas que muchas veces están esperando la locomoción en algún paradero, o bien personas que incluso están a bordo de los buses del transporte público y que también han sido foco de este tipo de delitos. Lo que la gente del sector está reclamando en este caso es que ojalá de manera pronta se pueda reforzar la seguridad en un lugar que desde hace un buen tiempo tiene presencia policial, de vigilancia, pero que aparentemente en algún tramo del día o por ciertos momentos pareciera ser que estos delincuentes pueden actuar con alguna especie de impunidad, porque como ustedes lo ven, hay muchas personas en este caso que participan de este tipo de ilícitos. Los vecinos del sector incluso ya hablan de ciertas características que puedan tener estos sujetos. Por lo general son personas jóvenes y en muchos casos también serían personas extranjeras. Son parte de los antecedentes que manejan hasta ahora las autoridades, y por lo mismo hoy le consultamos al subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, y esto fue lo que nos comentó. Ya se encuentran líneas investigativas avanzadas en ese sentido respecto de ese sector. Ambas policías conocen el sector, saben de lo que está ocurriendo. Hemos tenido, de hecho, resultados ya en sectores aledaños, con algunas detenciones que han ocurrido de algunos grupos que se dedican efectivamente a los delitos que comenta, pero la estrategia está implementada y nosotros, como Ministerio de Seguridad, hemos tenido este rol coordinador de las policías y de planificación específicamente en ese sector. Nosotros sabemos efectivamente de lo que está ocurriendo y por eso es que dispusimos algún tipo de planificación específica en ese foco. Y por eso que se crea esta mesa de trabajo conjunto entre ambos municipios, en conjunto con Carabineros. También ha estado presente la delegación presidencial y ahora también la Seremía de Seguridad, justamente para poder abordar estos fenómenos que ocurren en estos sectores y poder trabajar de manera coordinada. Y es así como se han hecho también algunas detenciones y por supuesto se está en el proceso investigativo para poder detectar a estas bandas, poder detenerlas y por supuesto obviamente luego de ello condenarlas. Ya, Nicolás, está claro el diagnóstico, digamos, ¿no? Escuchamos a las autoridades una y otra vez, se han referido a este tema con anterioridad. Ayer estábamos hablando de este mismo problema, pero también ayer te preguntábamos qué refuerzos se iba a realizar en el sector. Escuchábamos declaraciones de los propios choferes del transporte público que dicen: yo ni paro en ese paradero, o sea, sigo de largo, porque saben que ahí asaltan. Ese lugar, claro. Entonces, la pregunta es, ¿hay algo anunciado para esta jornada? Porque si no, probablemente mañana estemos dando esta misma noticia. ¿Hay algún punto fijo, por ejemplo, de vigilancia y que no dependa esto de que una u otra comuna que son aledañas tengan que tomar esa decisión, ¿no? Sí, lo último que tú dices, Toti, podríamos decir es una discusión eterna respecto de a quién le corresponde acudir cuando ocurre en tal lugar, si lo consideramos desde la Plaza de Baquedano hacia el oriente es Providencia, hacia el poniente es Santiago, a un par de metros ya hacia el barrio Bellavista estamos en la comuna de Recoleta, y por lo mismo acá uno esperaría que haya una coordinación, sobre todo considerando que hay varias autoridades acá involucradas respecto de establecer alguna estrategia que pueda reforzar la seguridad. Incluso hoy día, cuando conversamos con algunos transeúntes, recuerdo un estudiante que nos comentó que ellos, como universitarios, muchas veces también se recomiendan transitar por ciertos lugares, cruzar por cierta vereda, evitar pasar por el parque forestal, y también algunas personas que ya derechamente son vecinos de este sector a cierta hora deciden no transitar por el lugar, incluso algunos de ellos deciden pasear a sus mascotas por el sector de la Alameda, más que por calle Merced, que está justo al frente del parque forestal. Y acá lo que uno esperaría es que haya algún reforzamiento en materia de seguridad
seguridad, ya sea de la misma municipalidad, en este caso a través de los equipos municipales con sus inspectores, o bien también de Carabineros en este caso, para ver si es que es posible disponer de algún patrullaje o de algún dispositivo de punto fijo en este lugar, considerando que lamentablemente hay cifras que hablan de un asalto, podríamos decir, diario en este lugar o incluso más. Se habla incluso de más de 5 asaltos al día en este sector y que afecta mayoritariamente a transeúntes. Vamos a revisar lo que han señalado vecinos de este lugar del centro de la capital respecto a esta banda conocida como La Jauría. Siempre son varios, nunca andan solos. Por ejemplo, pueden andar 2 aquí, 2 más allá, depende de las personas que vayan a asaltar también. Es que la delincuencia ya no da más, mi niño. Ya no, tú no puedes salir. Yo, bueno, salgo siempre en la mañana, pero después ya no salí. O sea, como ya que el parque es muy solo, no cuenta como con seguridad, como se dice, es a eso lo que se debe, pues. Pero sí hay ciertas personas muy sospechosas con las que uno tiene que tener mucho cuidado, más que todo con los celulares. Sobre todo en la tarde. Son como 10 o 8 personas jóvenes. Está difícil aquí, muy difícil, está peligroso. En el día no es tanto, pero ya después de la tarde se pone peligroso. El método de seguridad es irse en grupo, por lo general, irse en grupo. Siempre acompañado, tratando de evitar problemas y todo eso. Es demasiado peligroso. Siempre pasan cosas, siempre suceden crímenes, por así decirlo, entonces bien peligroso. Es complejo porque hemos dado cuenta en más de una ocasión de operativos que se han desarrollado en este lugar. Hemos mostrado también las detenciones de algunos de los miembros de esta numerosa agrupación que se dedica a hacer estos robos con violencia o robos con intimidación. Pero en este caso estamos viendo que aún cuando un delincuente murió en este lugar a propósito de la acción de un policía, a ellos no les bastó o no les significó nada, entendiendo que con el pasar de las horas esperaron que cayera la noche nuevamente y estuvieron presentes en este lugar. Ayer fue este funcionario de la PDI, hoy durante la madrugada fueron estos 2 jóvenes, uno de 17 y uno de 28 años, que él incluso recibió en este caso heridas cortopunzantes por parte de estos sujetos y que hablaría un poco, podríamos decir, de la sensación de impunidad que tienen estos sujetos que están operando ahí en el parque forestal, así que es de esperar que ojalá pronto podamos hablar de algún mecanismo o de alguna estrategia de seguridad que se ha implementado en este lugar para hacerle frente a este flagelo. Baquedano, Plaza Italia, etcétera, está todo bloqueado, ¿no? Con cemento, con vallas, etcétera. Pero este lugar en particular, que está a una cuadra, a escasos metros, ellos son los dueños del lugar. O sea, es tierra de nadie. Actúan en grupos, son muchos. Y no trepidan en herir a alguien, ya sea con un cuchillo, con un arma punzante, etcétera. Lo hemos visto varias veces, incluso pueden matar personas. Entonces, lo cierto es que aquí hay que actuar ya, porque llevamos varios días dando noticias a propósito de la llamada jauría. Nico, muchas gracias, que esté muy bien. Gracias, Nicolás.